Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá buenas tardes. ¿Cómo andan? Eh, Acabo de entender una diría no, en su momento lo dije. Eh, Entendí todo. Entendí todo. Para mí todo quiere decir todo lo que es necesario entender para mí. Nunca sentí la necesidad de entender todo, de saber todo. Siempre me pareció como una manifestación de soberbia. Esa expresión directa. Ya la expresión sola me parece una manifestación de soberbia. Pero acabo de entender todo. Acabo de entender todo. Y va a haber solo un hombre que se va a dar cuenta de lo que entendí. Nadie más. Este, yo no hago yoga, por eso saludo al sol así. Lo saludo así, así con las manos siempre. Bueno. Yo buscaba otra explicación, qué sé yo, ponerle más complicada o no sé qué onda. O sea, nada, como más especulativa, sí, algo así, más especulativa. Pero no era necesaria una explicación, no era necesaria una explicación, eh, no sé. Está la teoría, la teoría no, algunos dirían mito. Para mí esos no son mitos. Pero está o sea, para mí no son mitos en términos que no, no tienen nada de cuento fantástico, digamos. No tienen nada de cuento fantástico. Los mitos son historias contadas, historia, historia, posta. Ay no, esta porquería, esta mesa no, no va esta mesa. Carajo. Así. Ahí va. Son historias que ocurrieron. ¿Quién sabe cuáles modificaciones se le hicieron? Imagínense que si la historia como la conocemos tiene retazos de la verdad, pedazos de la verdad. No, no molestes, Quirón. No, te dije que no moleste. Imagínense que la historia que conocemos como historia de la humanidad tiene pedazos de la realidad y todo lo demás es puro cuento. ¿Qué decir de los mitos? Que encima ni siquiera sabemos qué parte fue real y qué no. Bueno, no importa. Lo cierto que llegaron hasta acá porque los necesitábamos. Como humanidad los necesitábamos. Entonces, eh, no sé, pasé por alto, olvidé, qué sé yo. Porque es una historia que bueno, toda la cuestión egipcia siempre de muy chica me llamaba la atención, me convocaba, sí, eso, me convocaba. Eh,
Y Isis y Osiris. Porque yo venía diciendo Horus. Pero, no, Horus. No, Horus es el hijo de Isis y Osiris una vez que Isis logra. O sea, yo venía con la hipótesis de que había habido una pelea entre el lado masculino y el lado femenino. Igualmente esto sería un poco posterior, porque en verdad son dos de los aspectos de Dios. Según la, la hipótesis que a mí por lo menos más me cierra acerca de Egipto y su forma de religión y su religiosidad. Yo entiendo que no eran politeístas, sino que usaban distintas. Esto es una tesis de un ¿qué? Eh, sociólogo es, no sé, colombiano o historiador, no me acuerdo. Creo que de origen colombiano, que investigó mucho sobre Egipto y hizo una teoría alternativa, una hipótesis alternativa, porque por razones obvias, cuando te remitís a los hechos que hay actualmente sobre Egipto, no tiene ningún gollete, no hay forma de justificar cómo es la historia oficial, digamos, de Egipto, del antiguo Egipto, ¿no? No hay forma, no se puede sostener eso. No hay ninguna forma de sostener eso. Tenían, ya lo conté muchas veces, tenían unas vasijas de piedra basáltica que cuando la historia oficial te cuenta que ellos manejaban un cincel y una masa para hacer todo. Todo lo que hicieron, lo hicieron con cinceles y masas. Esos cacharros de piedra basáltica están pulidos por fuera y por dentro, y algunos tienen un cuello así. O sea, son así. Y el cuello es así. Y están pulidos por adentro. Así que, pero de esos se encontraron 40.000 vasijas de piedra basáltica pulidas por afuera y por adentro. Las tienen encanutadas porque no, ya solo eso no cierra con nada. Ni qué decir los megalitos tremendos que hoy día no existe aparatología con qué levantarlos. Y ellos no solo los levantaban, los movían del lugar, sino que además los hacían coincidir de una manera inexplicable. Entonces, este hombre hizo una teoría alternativa respecto de una hipótesis, no me acuerdo ya a veces. Tesis, hipótesis, teoría. Creo que teoría se dice cuando ya está demostrado, qué sé yo. No sé, es un tema muy especial el de la ciencia, reconocida ciencia. O sea, consensuadamente conocida como ciencia. Lo cierto que este hombre dice que fueron distintas formas que tuvieron inicialmente de explicar al pueblo de enseñanza en general, de enseñanza en particular respecto de la vida en todos los sentidos,
y de las capacidades humanas en particular. Entonces explicaban a Dios la naturaleza divina y toda esa cuestión, la explicaban como haciendo evolucionar a Dios en la diversidad de sus capacidades, remitiéndolo, por ejemplo, a animales. Digo, por ejemplo, porque antes de explicarlo a través de animales, ¿no? En el caso de Osiris, Isis y Horus, no, bueno, Horus ya lo explican con una cabeza de halcón, si no me equivoco. Sí. Bueno, pero yo digo, venía diciendo que hubo una pelea, tiene que haber habido, o sea, inferencia, tiene que haber habido una pelea ancestral o un problema ancestral entre la divinidad el Dios y, como lo entiendo yo, la Pachamama. O sea, el lado femenino es la Pachamama, como lo entiendo. Tiene que haber habido, digo yo, pero me acordé de que Set, el hermano de Osiris, lo cortó en pedacitos, en 14 pedacitos, número que se repite en el martirio de Jesús. Lo cortó en 14 pedacitos y ahí estuvo Isis buscando los pedacitos. Lo reconstruyó y lo unió, ¿no? Lo reconstruyó. Lo unió. Lo uno. Y le faltaba el falo. Y entonces le puso, como no lo encontró por ningún lado, le puso un falo de oro. Ahí tuvo otro sentido lo que yo decía acerca de que el organizador occidental, el organizador por lo menos inicialmente, era una especie de fantasía. Y ahí tuvo otro sentido, porque claro, un pene de oro difícilmente sea una cuestión temporal, el tema de ¿no? O sea que ahí sí tendría otro criterio. Igual es una especulación, porque no tengo más que eso respecto de este asunto. Pero digo, ahí habría una explicación un poco más viralizada del desencuentro entre la divinidad, entre el aspecto hombre y el aspecto mujer, o la energía hombre y la energía mujer de la divinidad. Lo cierto es que esas cuestiones se repiten, no sé, no me viene ahora a la mente el por qué se repiten, pero se repiten. Nos queda como una especie de estigma. Bueno, se venían repitiendo, digo, ¿no? A Jesús le pasa lo que a Jesús le pasa. Lo que pasa es que ahí ya se sacraliza la sexualidad, se sacraliza de una manera muy rara. En realidad medio que se demoniza un poco, ¿no? La sexualidad, porque solamente se la deja para motivos reproductivos. Medio raro. Lo cierto que son esas cosas tan ambiguas que hace la religión desde cierto aspecto. Pero cuestión que después esa historia se repitió. O sea, esa
esa, esa separación, en este caso forzada, porque eh, es Set el que produce el que produce la separación, ¿no? No hubo una pelea. Yo había imaginado que tenía que haber habido una pelea, pero en ese caso es eh, un tercero que de envidia y de celos produce la separación. Este, estoy preguntándome si eran gemelos, si eran dos gemelos o si tuvo 4 hijos y no se explica, no se explica la, el orden en que aparecen y eso. Porque son Osiris y Horus, perdón, Osiris y Isis y Neptis y Set. Que los 4 reinaban, tenían distintos reinos respecto de la humanidad. Y parece que Set le tenía pica a Osiris y lo hizo pedacitos. Bueno, nada, medio que informativo, me pareció interesante compartir esta idea de que había una explicación más cercana a lo que yo planteaba respecto de la separación entre la divinidad masculina y la femenina. Me pareció interesante plantearlo y me pareció interesante también por la cuestión del verbo unir, de lo uno, ¿no? O sea, me parecía como que venía a cuento. Que venía a cuento, digo, en términos de esto de encontrar las explicaciones a tanto desencuentro. Es el diablo. Bueno, voy a tener que decir algo respecto de esto. Qué interesante. El pentagrama con la punta hacia abajo, que tiene como símbolo la carta del diablo en la parte de atrás, apunta a centrarse en la materialidad, en la materia. O sea, el ser humano enfocado, concentrado y cooptado por la materia. Invertido, ¿no? Bueno, voy a hablar de eso en el próximo video. Ay, sí, porque 2 minutos más son re incómodos.